Bienvenidos a Islam en Spanish. La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam in Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminspanish.org. Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. En este día decimos que una de las cosas más importantes es saber si de verdad Dios se hizo hombre, y este tema lo vamos a hacer originado por la persona del doctor Bilal Phillips, PhD en Teología de la Universidad de Gales, Reino Unido. Esta traducción de este tema lo hizo el licenciado Mohamed Isa García. Además del prólogo, en un total de 10 capítulos, voy a enumerarlos. Vamos a hablar sobre la creencia en Dios, los dioses, el hombre es Dios, Dios se convierte en sus criaturas, Dios se convierte en un hombre, los hombres se convierten en Dios. ¿Por qué? ¿Dios se hizo hombre? ¿Puede el hombre convertirse en Dios? ¿Dios tuvo un hijo? Y además de esto, una amplia bibliografía. En el prólogo, el doctor Bilal Phillips cita como un principal objetivo de este trabajo llegar a quienes creen en Dios y lograr que reflexionen sobre la naturaleza de sus creencias a la luz de la razón y la revelación. En realidad, este tema fue editado para varias conferencias en diferentes lugares y finalmente hoy nos llega para ustedes en mi voz, Abu Mujahid Fletcher, en representación de Islam in Spanish. Dice el doctor Bilal Phillips, es mi sincero deseo, mi sincero anhelo que los lectores encuentren de utilidad las ideas y temas tratados en este tema de hoy para enriquecer su búsqueda personal de Dios, porque en última instancia no existe nada más importante en este mundo que encontrar a Dios y vivir según su voluntad. Ahora, para quienes no estén interesados en esta búsqueda, ni en vivir según la verdad divina, solo puedo ofrecerles una humilde oración para que Dios los ayude a encontrar el camino de regreso a Él antes de que se les acabe su tiempo en este mundo. Por último, el doctor Bilal Phillips hace agradecimiento en la preparación y publicación de este tema, principalmente a su esposa Esther y a la señora Dana Bader. La creencia en Dios. La vasta mayoría de los seres humanos siempre ha creído en Dios, desde las civilizaciones más antiguas hasta las sociedades modernas más primitivas. Las religiones centradas en Dios han conformado la base de la cultura humana. De hecho, la negación de la existencia de Dios, entre paréntesis el ateísmo, a lo largo de la historia estuvo limitada a unas cuantas personas hasta el surgimiento del comunismo en el siglo XX. Aún en las sociedades seculares de Occidente, en las que los científicos sociales armados con teorías darwinianas sostienen que Dios no es más que una invención del imaginario colectivo humano, la mayoría de los ciudadanos, legos y científicos incluso, se aferran con fuerza a su creencia en Dios. Por lo tanto, el abrumador acervo arqueológico que apoya la existencia de Dios ha llevado a que algunos antropólogos lleguen a la conclusión de que la creencia en Dios, que es el deísmo, debe ser algo innato y no adquirido.
Si bien la gran mayoría de científicos sociales proponen lo contrario, recientes descubrimientos científicos parecen apoyar la opinión minoritaria de que el deísmo es innato. En un artículo titulado en inglés God Spot Found in the Brain, encuentran punto divino en el cerebro, el doctor Vilayanur Ramachandran, de la sede San Diego de la Universidad de California, afirma que el fenómeno de la creencia religiosa en Dios está conectado físicamente en el cerebro. Tenemos aquí el texto completo. Encuentran punto divino en el cerebro por Steve Connor, un corresponsal científico del Sunday Times, el 2 de noviembre del año 97, en su página 19. Voy a enumerar algunos puntos porque vamos a seguir con el tema. De este punto dice, encuentran punto divino en el cerebro. Los científicos parecen haber descubierto un módulo divino en el cerebro, el cual sería responsable del instinto evolutivo del hombre a creer en la religión. Dice, un estudio realizado en pacientes epilépticos, quienes son conocidos por tener profundas experiencias espirituales, ha localizado un circuito nervioso en la parte delantera del cerebro, el cual parece tener actividad eléctrica cuando piensan en Dios. Los científicos también afirman que si bien la investigación y las conclusiones son preliminares, los resultados iniciales sugieren que el fenómeno de la creencia religiosa está integrado al cerebro. Al finalizar esta nota, vamos a tener la expresión de un vocero de Richard Harris, obispo de Oxford. Sostuvo que la existencia o no de un módulo divino es una inquietud para los científicos, no para los teólogos. Y entre comillas dice, no habría de sorprendernos que Dios nos haya creado con una capacidad física para ser creyentes, afirmó. A pesar de la creciente evidencia de que el hombre nace con una capacidad física para ser creyente, el hecho de que el concepto de Dios haya variado enormemente en las sociedades humanas sigue llevando a que muchos pensadores, aun aquellos que creen en Dios, afirmen que las religiones son una creación humana. No obstante, diversas investigaciones exhaustivas revelan un rastro teológico común que une a las distintas religiones. Ese vínculo es la creencia en un ser supremo por encima de otros dioses, una base monoteísta que se encuentra aún en los sistemas religiosos más panteístas. Por ejemplo, el concepto de Dios en el hinduismo existe como un ejemplo entre muchas religiones, el cual sostiene que los seres humanos eran monoteístas originalmente y a través de diversos procesos degenerativos se fueron volviendo politeístas. A pesar de sus muchos dioses e ídolos, el hinduismo tiene un solo dios supremo, Brahman. Tradicionalmente, la mayoría de los antropólogos concluyen que la religión surgió a partir de diversas etapas del politeísmo hacia el monoteísmo, comenzando con la atribución de caracteres divinos a las fuerzas de la naturaleza y luego, eventualmente, pasando a un diteísmo y de allí a consolidar todos los poderes supernaturales en dos dioses principales, un dios del bien y un dios del mal, simplificando por último toda la creencia en un solo Dios, el monoteísmo. Por lo tanto, la religión, según los antropólogos y los científicos sociales, no tiene origen divino. Es simplemente un producto secundario de la evolución de las primeras supersticiones del hombre, basado en su falta de conocimiento científico. De allí que los mismos teóricos crean que la ciencia terminará por desentrañar todos los secretos de la naturaleza, dando como resultado el desuso de la religión para explicar los fenómenos naturales y la consecuente extinción de la religión por completo. Sin embargo, la creencia innata del hombre en un ser supremo parece apoyar la visión opuesta, que propone que el hombre comenzó monoteísta,
pero con el paso del tiempo se descarrió en diversas formas de politeísmo. Esta opinión tiene aún más apoyo en el hecho de que todas las llamadas tribus primitivas que fueron, entre comillas, descubiertas, ya creían en un ser supremo. Más allá de la etapa evolutiva en la que haya estado su desarrollo religioso al momento del descubrimiento, entre comillas, la mayoría de ellos creían en un ser supremo por encima de todos los otros dioses y espíritus. Como tal, el concepto de un ser supremo permanece intacto en la mayoría de las religiones, como evidencia de que las masas se alejaron del monoteísmo, otorgándole atributos divinos a otros aspectos de la creación, los cuales pasaron a ser considerados como dioses menores en algunos casos o intercesores en otros. No obstante, un Dios supremo, sea cual fuere su forma, es el centro de la mayoría de las religiones. Los dioses, no obstante, sigue quedando un aspecto de la creencia en Dios que desafía toda lógica o razón, pero que se ha convertido en la piedra fundamental de la fe. Es la creencia de que Dios se hizo hombre. En ese momento en que la creencia monoteísta original en Dios se degeneró y pasó a tener intermediarios entre los seres humanos y el Ser Supremo, ya sea para transmitir conquistas humanas o actuar en nombre de Dios en el mundo, los intermediarios se convirtieron en objetos de adoración. Los intermediarios a menudo fueron concebidos como espíritus, aparecidos en todas las manifestaciones de la naturaleza. En consecuencia, los seres humanos de tiempos primitivos han adorado a espíritus del bosque, a espíritu de los ríos, al espíritu del cielo, de la tierra, etc., hasta el día de hoy. En algunas ocasiones adoraban la naturaleza, en otras adoraban símbolos que representaban la naturaleza. Los sistemas religiosos que evolucionaron de esos tipos de creencias tendían a ser localizados y permanecer esparcidos entre los distintos pueblos de todo el mundo hasta la actualidad. Tales creencias no convergían en un solo sistema de creencias de impacto internacional, al menos en lo que consta en los registros de la historia humana. Por otro lado, en ese punto en el que la creencia monoteísta se degeneró en la personificación del poder de Dios como entes intermediarios separados, registrados por imágenes, los ídolos se convirtieron en un punto focal para adorar a Dios. Los poderes de Dios se convertían en dioses. Tales creencias han culminado en tiempos antiguos y modernos como religiones naturales de impacto internacional. Las antiguas religiones egipcias, griegas y romanas han desaparecido debido a la total sumisión de dichos imperios por parte del cristianismo. Sin embargo, la expresión india del hinduismo sobrevivió tanto a la colonización musulmana como a la cristiana y permanece como la religión nacional de aproximadamente 1.000 millones de personas en la India. El cristianismo y el islam, con la excepción de Bali e Indonesia, han suplantado su impacto directo internacional en la mayor parte del Lejano Oriente. Sin embargo, las distintas formas del budismo subástago se han convertido en la principal religión de cientos de millones en el Lejano Oriente. Las distintas formas del movimiento reformista hindú siguen esparciéndose hoy en Occidente. El hombre es Dios. Según el hinduismo, el concepto básico es que todo es Dios. Básicamente, no hay distinción entre Dios y su creación. En la filosofía hindú, todo ser vivo tiene un ser o alma llamado